Hola a todos los que estáis en vuestras pantallas. Seguimos investigando acerca de Jesús, también llamado el Cristo, y seguimos pretendiendo contestarnos a una pregunta que Jesús mismo lanzó a sus discípulos. Así que, si os parece, vamos a recordarla. La pregunta es la que aparece ahí en vuestras pantallas. Dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Esta es la pregunta crucial a la que nos estamos enfrentando, y la pregunta la respondió Pedro de la siguiente forma: el Cristo de Dios. Repasemos también hasta la fecha lo que hemos estado aprendiendo en este estudio acerca de Jesús. En primer lugar, que Jesús es un personaje histórico y real. O sea, Jesús no es un mito ni es inventado. En segundo lugar, la Biblia es un documento confiable. La ciencia de la crítica textual así lo afirma y así también lo confirma. Jesús se atribuye ser quien cumple las profecías y cumple con las profecías. De hecho, hicimos un especial énfasis en las profecías de corte más natural que cumplió Jesús. También en la última clase pudimos ver cómo Jesús murió, y además murió con total certeza en la cruz. Y para ello vimos una larga cantidad de pruebas históricas y médicas. Así que para esta ocasión vamos a seguir con la clase acerca de la resurrección, que ya vimos que es piedra angular de la fe del cristiano, y vamos a recordar igualmente de nuevo por qué es una piedra fundamental, una piedra angular en la fe del cristianismo. Pablo, no vamos a leer ahora el texto entero, ya lo leímos en la clase pasada, pero sí voy a hacer énfasis en lo que está en rojo. Dice que si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. O sea que si Jesús realmente no resucitó, nuestra predicación, lo que estamos predicando, no sirve para nada. Pero es que la fe que decimos tener tampoco sirve para nada. Sigue más adelante diciendo que si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, es una ilusión, es algo vacío, no tiene contenido real. Dice más adelante que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. O sea, si solamente tenemos la esperanza de que las enseñanzas de Jesús son buenas y hay que atenerse a ellas para vivir una vida, digamos, éticamente correcta, seríamos los más desdichados de todos los mortales, porque no tendríamos esperanza más allá de la muerte. Evidentemente, para Pablo, el hecho de la resurrección es una piedra fundamental en la fe en el cristianismo. De hecho, él termina diciendo que lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Así que vamos a intentar enfrentar varias dudas, teorías que se nos quedaron en el tintero en la última clase por nuestro tiempo. Estamos dedicando unos 20 minutos aproximadamente a cada clase. Y hay dudas que se nos plantean desde los círculos más escépticos en relación acerca del cuerpo de Jesús, la tumba vacía y las teorías que arrastran con ella. Así que vamos a ir profundizando en esta parte. Vamos a ver acerca de las dudas sobre el cuerpo de Jesús. En principio, lo más habitual era dejar que los cuerpos crucificados, acerca de esas personas que eran muertas o eran colgadas en una cruz para morir, que los devorasen, se dejasen para que los devorasen las aves carroñeras, o como mucho eran tirados en fosas comunes. Esto es lo habitual, era lo normal. De hecho, lo verdaderamente extraño es lo que relata el Evangelio, y es que fuera un principal del Sanedrín, que acababa además de condenar a Jesús, quien lo enterrara en su propia tumba. O sea, esto realmente es lo anecdótico y principal. Para ello vamos a ver una cosita, y es que Pablo recoge un antiguo credo en 1 Corintios 15, del 3 al 7. Él dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lo dejamos ahí, después volveremos de nuevo a este credo antiguo. Que fue sepultado.
Este credo lo escoge como introducción a su disertación con los corintios acerca de la resurrección. Y en él se recoge el hecho de la tumba, del enterramiento. Además, en los 4 evangelios se recoge el hecho del enterramiento. Y además que la persona que media en dicho enterramiento es José de Arimatea. Tenéis en pantalla los diferentes textos en Mateo, Marcos, en Lucas y en Juan. Se recogen en los 4. Se recoge la persona de José y este enterramiento, esta tumba. Es un hecho además contundente acerca de su historicidad, la de José de Arimatea, el hecho de que fuera un miembro del Sanedrín y que todos los discípulos hubieran abandonado a Jesús. Porque la pregunta sería la siguiente: ¿por qué habría que elevar a categoría de héroe a un miembro de los que crucificaron a Jesús, mientras se dejan como villanos, como malvados de la historia, a los líderes de la iglesia, si esto no fuera así de verdad? O sea, si toda la historia está inventada, ¿por qué poner la categoría de héroe al malo de la película, a un miembro del Sanedrín, y dejar como villanos, como gente que huye, que corre, justamente a los líderes? Y si fuera un mito, ¿por qué no hay otros mitos que rivalizan con el de José de Arimatea? No existen. La razón es la más sencilla, simplemente porque el hecho histórico fue así. Así sucedió, así aconteció. Otro de los hechos notorios es que fueron los propios judíos los que han defendido que el cuerpo fue robado de la tumba. O sea, no propusieron otro argumento contrario. Si las mujeres se hubieran equivocado de tumba, pues con mostrar la correcta hubiera sido suficiente. Si hubiera sido enterrado en una fosa común, pues con mostrarlo sería suficiente. Si se lo hubieran comido las aves, pues lo hubieran visto todos. Pero no. Ellos, incluso hoy en día, siguen defendiendo que el cuerpo fue robado de la tumba por sus discípulos. El tema es que una tumba es fácil de cerrar, pues la rueda suele tener una rampita de inclinación para que sea fácil cerrarla, pero necesita de varias personas, de varios hombres fuertes, para poder abrirla y rodar esa pequeña pendiente en contra. Y hay que tener además en cuenta que esa tumba fue sellada y custodiada. Y todos conocemos cómo se la gastaban los romanos con quien se durmiera en una guardia. La pena era la muerte, ya que un soldado de guardia tiene en sus manos la protección de todos sus compañeros. A esto habría que añadir su formación militar, lo que hace bastante inverosímil que fueran sometidos por un grupo de discípulos a la huida y de profesiones tan militares como la pesca, recaudar impuestos o el comercio. Sinceramente, hay quien plantea otras dudas acerca de las mujeres, porque dicen que los relatos no concuerdan. Sin embargo, cualquier historiador que sea historiador dudaría más de un cuadro donde todo encajase a la perfección, que en uno donde hay distintos puntos de vista. Basta con hacer una prueba. Pregunte a diversas personas sobre un hecho que han presenciado todas y lo normal es que obtengan resultados de los relatos distintos en los detalles, pero similares en lo esencial, porque cada observador retiene lo esencial y solo nombra los detalles de su interés. De hecho, juntando todos los relatos de las mujeres tenemos el cuadro completo. Y de hecho, de tener que apoyar un evento en testigos, ¿por qué los defensores de la resurrección escogieron a mujeres en lugar de hombres? Tenemos que ver el contexto histórico del siglo I. Las mujeres ocupaban el último escalafón social y las mujeres eran incluso desacreditadas en los tribunales por el mero hecho de ser mujeres. Resumiendo, puestos a escoger personas para defender una tumba vacía, la verdad es que tuvieron poco acierto de ser un hecho inventado, escoger a un miembro del Sanedrín para entrar el cuerpo y encima a mujeres para hacer testigos de una tumba vacía. Y para rematar, a unos pescadores y a unos comerciantes luchando contra las tropas romanas. Solo nos queda la posibilidad de que la narración sea cierta. La tumba era la correcta y además estaba vacía. Podríamos profundizar en todas las cosas que hemos dicho, porque hay mucha argumentación en cada uno de los puntos que hemos dicho, pero evidentemente nuestro tiempo es pequeño, pero hay mucha información que podéis ver en libros que os dejaré justamente anotados en la descripción de este vídeo. Lo que sí está claro es que, aun cuando la tumba era la correcta y estaba vacía, eso no indica que la persona esté viva. Solo indica que no se localiza el cadáver. Pero en el caso de Jesús, la gente lo vio. Así que vamos a ver un poco más acerca de esto, acerca de las apariciones de Jesús. Para ello, vamos a volver a un texto
que ya hice referencia antes, aunque aquí lo vamos a leer un poquito más en su completo. Dice 1 Corintios 15, 3, 7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Hasta aquí sería lo que sería ese credo antiguo, y Pablo viene a añadir una notita que dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Este texto es un documento con el que Pablo va a empezar a hablar acerca de la resurrección con los corintios, pero es un credo, es algo que la iglesia cree y que él mismo había recibido. De hecho, ¿por qué se sabe que es un credo? Primero porque introduce los términos transmití y recibí, que son términos de transmisión rabínica sagrada. Cuando un maestro quería enseñar a su discípulo, utilizaba este tipo de terminología. Por otro lado, los propios tipos de enseñanza a transmitir, la forma y los paralelismos son propios de este texto. Tanto la forma como los paralelismos son propios de este tipo de enseñanza que se está transmitiendo. En tercer lugar, usa del nombre de Pedro el de Cefas, que es justamente en arameo. Por tanto, apunta a una transmisión antigua. Recordemos que Pablo escribe en griego. Una de las frases, o mejor dicho, usa de las frases que no son de corte paulino, no son habituales en la forma de escribir de Pablo. Temas como los 12, como al tercer día, como resucitó y otras similares, no son frases típicas de Pablo. Y en quinto lugar, el empleo de las palabras está más próximo al arameo y a la Misna judía que al propio griego que utiliza Pablo. Así que sabemos con certeza que este es un credo, y de hecho él lo empieza así diciendo, ¿no? Que porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Lo que a mí me enseñaron es lo que yo estoy enseñando. Lo que a mí me enseñaron es lo que yo estoy enseñando. Por esto sabemos de su antigüedad. Así que Pablo escribió su carta a los Corintios sobre el 56 después de Cristo. Estuvo enseñando en Corinto pues sobre el 51 después de Cristo. Así que de la resurrección a esa escritura de la carta hay unos 20 años. Lo que sí es cierto es que el credo tiene que tener incluso mucho menos. Os recuerdo que a Pablo se le enseñó ya esto. Así que si Pablo lo recibió también como enseñanza, quizás este credo empezó a circular en la iglesia pues unos 2 o como mucho 8 años después de la resurrección. Eso es muy cerca de los eventos que narra. Entre 2 y 8 años es muy cerca de los eventos que narra. Bueno, y ya qué decir acerca de la cantidad de apariciones que se narran. Aparecen en la siguiente diapositiva. Hay apariciones pues, con María Magdalena, los discípulos, mujeres, Cleofás, los 2 que iban camino de Maús, con Tomás, que decía no creer hasta que él no viera, hasta que no él tocara. Un montón de apariciones. Y sobre estas apariciones podemos decir que no son legendarias, no son mitológicas, pues los testimonios son muchos y además son muy cercanos al tiempo en el que ocurrieron. No estamos hablando de testimonios que se alejan en el tiempo. La mitología se suele crear con el tiempo. No es el caso. Tampoco son alucinaciones, porque las alucinaciones son siempre individuales. Y en este lugar, en esta ocasión, ocurren muchas de ellas y ocurren grupalmente. En palabras de un psicólogo, de Gary Collins, dice que las alucinaciones son apariciones individuales y que por su propia naturaleza solo una persona puede ver una alucinación dada a la vez. Y ciertamente no son algo de un grupo de personas, que puede haber así en plan... No, ni es posible que una persona pueda de alguna forma inducir una alucinación a otra persona. Dado que la alucinación, dice Gary Collins, existe solo en este sentido, personal, subjetivo. Y es evidente que otros no pueden presenciarla. Así que podemos concluir que las apariciones fueron reales. Y estas apariciones además tuvieron un componente evidentemente empírico. Tocaron, comieron, vieron. Podemos ir viendo cada una de las apariciones y os recuerdo la confiabilidad de estos textos. Así que
Jesús dejó la tumba vacía, pero además otros lo vieron y estuvieron con él. Vamos a ver otros breves argumentos sobre la resurrección. La verdad es que podríamos añadir muchos más, pero bueno, he querido cerrar esta lección con estos pocos. Los discípulos murieron por sus creencias. Creencias que siempre atestiguaron que habían visto y oído. O sea, es una experiencia muy empírica. No solamente es un dogma de fe. Para los discípulos era algo muy real. O sea, una seguridad basada en los sentidos. Ellos vieron, ellos oyeron, ellos tocaron. Es una fe basada en los sentidos, muy empírica. Esto seguramente a más de uno le pueda sorprender, pero los discípulos murieron por sus creencias y siempre atestiguaron que ellos habían visto y oído. En segundo lugar, la conversión de los escépticos. Gente como Jacobo, que era hermano de Jesús, o Pablo, que era perseguidor de la iglesia, y otros muchos que podríamos ver a lo mejor en la Escritura. Terminaron creyendo, y además por la misma razón. Ellos vieron y oyeron. O sea, ellos de alguna forma tuvieron una relación real con Jesús. Tercer punto, el surgimiento de la iglesia. Si fuéramos unos apostadores y nos diera por apostar, y viéramos en el siglo I un grupito de gente que decía que había un delincuente que había sido crucificado, pero que realmente era Dios, y que había que seguirle porque él era el curios, era el rey, y no el César de Roma, y viéramos al Imperio Romano, sinceramente, no apostaríamos por este grupito nada, absolutamente nada. Sin embargo, de ser unos pocos, que ni el Imperio Romano los tenía en cuenta, pasaron a ser los que moldearon el Imperio Romano. ¿Cómo se explica esto sin el poder de la resurrección? ¿Cómo se explica esto? Y por último, quizás una evidencia bien subjetiva, pero de la que no podemos estar ajenos. La cantidad de vidas transformadas que a lo largo de estos siglos y hoy en la actualidad siguen siendo transformadas y que dicen siempre lo mismo, que han tenido un encuentro con Jesús. Sinceramente, podríamos dar muchos más argumentos, y de hecho los hay. Vuelvo a decir, os voy a dejar algunas referencias bibliográficas en este vídeo para aquellos que queráis profundizar más en estos temas. Pero tenemos escasamente unos 20 minutos por clase y no podemos entrar en todos los detalles. Pero sí podemos ir concluyendo ya muchas cosas. Y es que Jesús es una persona que existió. Así que podemos dar fe de que es histórico. Podemos saber que las fuentes de las que tomamos la información es una fuente fiable. Hemos visto que comparando esas fuentes con los hechos de Jesús, que también aparecen en dichas fuentes, son una razón bien fundamentada para entender que Jesús cumplió profecías. Y no solamente que las cumplió, sino que él mismo se atribuyó el derecho a cumplirlas. Y por último, como con esta última clase y con la clase actual, podemos también aseverar que es más razonable creer que el milagro de la resurrección ocurrió a creer que no ocurrió. Evidentemente, esto implica que la figura de Jesús está tomando cada vez un cariz mucho mayor que el de una mera persona. Vamos a ir viendo en los siguientes capítulos de esta enseñanza ya unas características más propias de Jesús como profeta, como rey, como Dios. Pero hasta aquí solamente hemos intentado utilizar un poco la lógica, la razón, la investigación, y lo más lógico pasa por ser el creer.
Mm, Yo mismo, antes de ser cristiano, fui ateo. Y yo mismo, antes de decir que Jesús era Dios, me cuestionaba el hecho de que hubiera o no existido. Si bien eh, todos estos argumentos son buenos argumentos, el mayor de los argumentos siempre ha sido el último que os acabo de esbozar. Hubo un momento en que decidí decirle que sí. Jesús, sí. Después de todo lo que he investigado, después de todo lo que he querido entender, creo que sí, que tú eres Dios. Y decidí aceptar el reto y decirle a Jesús o contestarle a esa pregunta, sí, tú eres el Cristo. Os puedo decir que mi vida sí ha sido transformada y os puedo decir que mi vida sí ha sido cambiada. Y al igual que Pablo, que Jacobo y que otros tantos que aparecen en el Nuevo Testamento y otros muchos que no aparecen en el Nuevo Testamento, mi vida sí ha cambiado a través de un encuentro con Jesús. Es esa invitación a la que te hago ahora a ti y seguiremos estudiando. Si no has tenido, si tienes a bien ver estos estudios, te invito a que le des esa oportunidad. Que lo que la lógica te está diciendo es que posiblemente Jesús sea Dios. ¿Por qué no das el paso que falta? Evidentemente, todos estos argumentos que estamos estudiando, lo que nos señalan, lo que nos apuntan, es a que la fe es razonable. Pero ya está. Si la fe fuera demostrable, no haría falta la fe. Pero en cambio la fe es razonable. Y seguramente sea la opción más razonable de todas las posibles. Pero como dice también la Escritura, sin fe es imposible acercarse a Dios y sin fe es imposible agradarle. Dios ha reservado esa parte. Así que, sin más, os emplazo para la próxima clase. Dios te bendiga.